Bueno, buen día, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. En este caso, en otra oportunidad, en otro encuentro de Nos Conocemos, en este caso, bueno, hasta me toca decir que lo voy a conocer yo también un poco más. En este caso nos toca una entrevista con Walter Carnota. Walter, ¿cómo estás? Hola Alexis, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, puedo decir que somos coterráneos tranquilamente, así que esta vez me toca del mismo lado, sin diferencia horaria ni nada de las entrevistas, así que un placer. Walter, bueno, hace relativamente poco que estás dentro de la federación y bueno, como decía recién, me gusta la idea de también poder conocerte y descubrirte yo también un poco. Así que me gustaría que empecemos por el hecho de saber y conocer quién sos. ¿Quién es Walter Carnota? Walter Carnota centralmente es una persona que estudia. Siempre, a mí de chico me gustó estudiar, un poco tipo nerd, ¿viste? Un tipo muy centrado en los estudios. Me gustó mucho todo lo que sea ciencias sociales, como me sigue gustando, y el derecho dentro de una concepción más de ciencias sociales. Y fundamentalmente fue una persona, o ha sido una persona en sus años mozos de mucho estudio, de mucha reflexión. Y luego entré al Poder Judicial, relativamente chico, entré a un cargo de redactor de cámara, y finalmente continué en ese campo porque había una interacción entre la teoría que yo mamaba en las cátedras, yo desde los 19 años que enseño, y nada, y por otro lado, a los 25 entré al Poder Judicial y pude, en distintos cargos de funcionario, hoy de juez de cámara, pude y puedo volcar en la práctica lo que yo aprendí en la teoría del derecho público, ponele. Claro. Entonces, a ver, Walter Carnot es siempre una persona que estudia, fundamental. El común denominador es ese. Y con el tiempo, y sobre todo siendo ya funcionario del fuero en donde yo hoy soy camarista, el Fuero Federal de la Seguridad Social, fuero complejo, masivo, con un Claro. litigante serial como es ANSES y demás, claro, esto implicó fundamentalmente tratar de pensar, vos pensé una cosa, Alexis, que el Sí. Fuero de la Seguridad Social, que ayer cumplió 35 años, el Fuero de la Seguridad Social empezó informatizado, con una informática muy rudimentaria, que es la que había en 1989, Claro. con puntitos, con máquinas en negro y resaltado con letras verdes, Claro. con informática, pero empezó informatizado. Empezó, digamos, con una cosa muy incipiente que ya estaba de alguna manera en la justicia laboral, que es de donde veníamos, el grueso que compusimos el nuevo fuero, pero seguridad social desde 1989 hasta ahora que estamos tratando justamente en estos días de implementar algunos, después voy a contar un poco esa experiencia de inteligencia artificial, Sí. bien, ha tratado de estar informatizado siempre a la vanguardia. Vos pensás que son litigios de mucha gente, de Claro. gente vulnerable, colectivos vulnerables, como son los jubilados, los pensionados, y esto los desocupados. Entonces esto implica grandes soluciones. Y a mí la informática en los distintos momentos, y digo lo rudimentario que podía ser, fines de los 80, los 90 y demás, pero siempre me interesó, me apasionó, y como vos decís bien, que nosotros nos encontramos allí en el Congreso en Villavicencio, en Colombia, Exacto. Mm. me permitió llenar, como completar el rompecabezas, ¿viste? Yo tenía piezas sueltas de rompecabezas y esto me permitió integrar las piezas que me faltaban. Bueno, y Así. justamente vamos a detenernos un poquito ahí, porque más allá, obviamente, de la labor propia de juez, ¿no? Como Ujú, bien adelantabas recién, ¿cuál es esa actividad propia que, bueno, como bien lo decís vos, en un fuero tan copioso, ¿no? Como es, y lo decías, y la verdad que no me queda otra que asentir, que sí, totalmente. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Qué es lo que haces como labor diaria, ya sea detrás del escritorio como con tu labor de magistrado, o fuera, ¿no? En la labor académica, tal vez. exacto, bueno, un poco el día mío, que ha pasado desde hace muchos años, se divide entre la función, que es lo que obviamente, más siendo magistrado, uno le tiene que dar prevalencia, y Claro. la parte académica. En la función hoy, y sobre todo por incidencia de la pandemia, como todos sabemos bien, ha tenido mucha fuerza, mucho empuje el tema de la digitalización. Nosotros Claro. tenemos expedientes, prácticamente casi todas las causas son digitales. Hoy mismo nos trajeron expedientes papel que nos causaba gracia Vale, tener feliz esto que cumpleaños. antes totalmente extraño, Alex, y lo que antes nos parecía lo normal, hoy justamente es lo extraño. Nosotros tenemos expedientes muy interesantes, por ejemplo, incluso en primera instancia, como son las ejecuciones fiscales, esa es completamente digital desde hace mucho tiempo, casi fue una prueba piloto. Yo como juez de primera instancia, porque yo fui 5 años antes juez de primera instancia, y ahora hace 3 que estoy en la Cámara, como juez de primera instancia tuve también otra experiencia digital interesante, binaria, vos tenías que resolver por sí o por no, ¿se acuerdan de Massa que decía por sí o por no? Bueno, había que resolver así por sí o por no, como una estructura muy que homologabas o no homologabas, te acordás de los acuerdos de reparación histórica. Claro. Y eso implicaba que vos la cuenta que hacía el organismo la convalidabas, eras como una suerte de escribano, si querés, la Claro. convalidabas, la homologabas, esa es la figura, o no la homologabas. Mm. Todo eso confluyó a que en la pandemia, acá en mi casa, tuve un juzgado, acá en un mes, tuve acostumbrado al sistema al Lex 100, que todavía está, que es un sistema, cualquier persona que litiga en la justicia federal argentina sabe que es un sistema lento, Totalmente. pesado, Sí.
problemático y febril como el tango. Sin embargo, nada, no, yo cuando me quise acordar en un mes, en abril del 2020, tenía, fueron mis últimos meses como juez de primera instancia, tenía un juzgado instalado en mi casa y Claro, tenía que hacer, desde la sentencia, que es lo que hace el juez, un proyecto, hasta yo apretaba un botón y me resultaba tan extraño, yo mismo hacía la sentencia, notificaba claro. las partes, Ujú, lo registraba, es decir, que me permitió, ya esa experiencia más reciente, ujú, estar, digamos, en distintas funciones y demás. Y hoy, ahora, esto es muy reciente, yo algo comenté en Colombia, porque había pasado justo esa semana que estábamos en Villavicencio, que fue una actividad muy linda y nos conocimos todos, ujú, bueno, o la mayoría, yo conocía a tu mamá, la presidenta de FIAD, y la conocí 2 meses antes en un congreso en Lomas de Zamora, claro. y cuando ella contó, dijo, no, pues yo tengo que ir a un lugar medio perdido, a kilómetros de... Yo la miraba con asombro y digo, pero, y se llama igual que una localidad argentina del agua mineral, se llama Claro. Villavicencio, y nada, jamás pensé en ir. Y después, nada, por ella, por el decano de la facultad, por Rodrigo Cortés y por Mm, la gente de FIADI que ayudó y demás, tanto mi colega Lucas de Venecia como yo pudimos mm, ir. Y nada, y nos integramos a un grupo como vos y como otras personas que conocimos, sumamente entusiastas, y ha sido una experiencia muy linda. Escribimos un artículo sobre esa experiencia que salió claro, en la revista de Derecho e Innovación de la Universidad Católica Argentina. Nada, porque la universidad, la Santoto, esta de la Santo Tomás de Villavicencio, tiene claro. cosas hasta ediliciamente muy parecidas a la UCA de Puerto Mm, Madero. Entonces, nos pareció como un camino interesante de trazar analogías. claro. Así que nada, y a la tarde, como vos decís, yo tengo mi otro sombrero, que no es antitético, sino totalmente complementario, que es el Mm, académico. claro. Yo soy profesor titular en la UBA, soy profesor titular en Lomas de Zamora, dirijo el doctorado en la Universidad de Lomas, Mm, dirijo la maestría de Derecho Procesal Constitucional. Fundamentalmente me he manejado en distintas ramas, pero siempre dentro del derecho público. No, claro. no te hago derecho civil, no te hago derecho privado, no te hago derecho comercial. Sí, más que nada te hago derecho constitucional, te Claro, hago derecho de la integración, te hago derechos humanos. Siempre, por eso me ha interesado ya estrictamente en lo que hace a procesos digitales, me ha interesado constitucionalismo digital, claro. derechos humanos y digitalización, Ujú, los desafíos de la digitalización en la privacidad, en la mm, discriminación, en la propiedad intelectual, mm, en la justicia. Todo eso me ha parecido sumamente atrayente, como pensando en una nueva dimensión del constitucionalismo. Así como el claro, constitucionalismo surge en el siglo XVIII para frenar el poder de las monarquías, el constitucionalismo hoy tiene que dotar al ciudadano y a la persona humana en general de herramientas para continuar en los procesos de digitalización, pero que la digitalización no termine deglutiendo el ser humano, sí, ¿te das cuenta? Que exacto. haya un criterio de adecuada personidad o personalidad Ujú, y centralidad del ser humano dentro de la IA, que somos claro. obviamente No, creyentes y defensores. y otra de las cosas se me ocurre resaltar en ese punto que estás tocando son tanto los neuroderechos que empiezan a hacer auge en este punto de poder decidir, y otro punto más importante aún, el hecho de la responsabilidad, ¿no? Que se genera en este caso con las interacciones de la inteligencia artificial que bien decías. Y Totalmente, de acuerdo en los dos puntos, y que sabes que, Alexis, te permiten casi borrar distinciones del derecho público al derecho privado, porque vos claro, decís este tema que marcas muy bien de la responsabilidad, pero es un tema de derecho privado, pero claro, también tiene implicancias en el derecho público, y son temas que hoy la IA, y esto se dijo mucho en Colombia, mm, nos interpela a redefinir las fronteras del derecho, ¿te das exacto, cuenta? Tenemos que exacto, permanentemente, eso es lo interesante, y eso también para los jóvenes en FIAD y demás, pensar en nuevas categorías, tal vez se van obsoletizando muy rápido las categorías. Lo claro, que antes, suponete, hasta hace 10 años, pensar en el derecho público, en el derecho privado, eran categorías muy cerradas. Y vos mm, hacías o derecho constitucional o derecho civil, pero no hacías otras cosas. La mm, inteligencia artificial, con los ejemplos que vos muy bien diste, nada, te excede eso. Y sí, vos tenés un tema que por ahí es de derecho público, como la ciudadanía social. Cada vez el ciudadano en procesos de digitalización creciente es más un consumidor que un ciudadano, es más claro, un consumidor. O sea, hay un tema de identidad constitucional, como dice Callejón, un autor que escribió un libro muy bueno el año pasado sobre la constitución del algoritmo, un libro en España. mm, Bueno, por un lado tenés eso, y por el otro lado tenés instituciones típicas del derecho, o como claro, tu madre en Villavicencio, que habló muy bien de un instituto procesal sumamente atrayente, como es la mediación, y claro, cómo llevamos la mediación acá. O sea mm, que lo que yo me animo a anticiparme para la gente que nos escucha, y sobre todo la gente que está estudiando y que está profundizando estos temas, es que, como decía Popper, la única certeza es que no hay certezas. Es decir, claro, acá sí hay una disciplina que nos interpela a pensar y repensar los temas y no a verlos bajo una matriz clásica, mm, sin querer ser iconoclasta con esto, porque lo clásico también tiene su belleza, sí, pero también el replantearte, te obliga a estudiar.
La mm, IA te obliga. Yo mismo, en ese articulito que saqué en la revista de Derecho e Innovación de la UCA, me planteaba nada, hasta qué punto mismo la denominación, que fue de moneda corriente hasta hace por ahí 10 años, o un poquito más también, de derecho claro, informático hoy, realmente, o computer science, o como uno lo quiera llamar, mm, nos termina de contener a todos claro, fenómenos que van cambiando. Y el 2023, con un acento en la IA generativa, y más te lo demuestra. ChatGPT o todas estas cosas, o hoy la versión esta de Pro de ser como una especie de metaverso más pequeño, no sé, la sí, verdad que, o como decís vos muy bien, un campo sumamente atrayente, que ha habido incluso pronunciamientos judiciales, como la famosa sentencia chilena en mm, materia de neuroderechos. exacto. Sí, que estamos frente a los albores, qué desafío para el derecho público que se construyó, la noción, por ejemplo, de intimidad o la Claro, noción de privacidad. claro, Y cada vez con la IA nos libera de muchas cosas y de sí, muchas tareas pesadas, son pero ciertos. también tenemos menos intimidad y menos Mm. privacidad, ¿no? Y te pregunto, Walter, porque tal vez está bueno poder recalcar esto de que más allá de que la trayectoria tal vez en la federación es acotada, bueno, por ahora están los comienzos de tu parte en la trayectoria, poder recalcar cómo es y cómo viviste esa experiencia que está tan reciente, tan fresca de esa interacción, cómo lo viviste, cómo llegaste a FIADIC, bueno, un poco lo Mira, contaste que fue por Viviana, sí, pero cómo fue la exactamente. interacción. Fíjate, como todo lo bueno sale, a mí por lo menos, me sale de manera, como dirían los sociólogos, serendipitaria, de manera no estructurada ni planeada. Si yo lo hubiera querido planear, no me hubiera salido tan bien. Es decir, nosotros con Lucas habíamos hecho un curso por Zoom de la Universidad de Salamanca, nos Sí, especializamos desde abril hasta agosto, septiembre del año pasado, del 2023. Allí nos invitaron, no allí, nos invitaron después por Miguel Jara a un congreso de la Universidad de Lomas. mm, Ahí la conocí a Viviana, ahí ella contó, y estaba Fulvio Santarelli, y había otros también representantes muy importantes de distintas entidades, de Porfiadi obviamente estaba tu mamá, que es la presidenta, la doctora Luz Clara, y la verdad que después de la visita en concreto a Santo Tomás, me noté primero, como viste, como lo dicen los sociólogos, como que uno fuera un marciano y baja del plato volador, y vi primero que todo el mundo que se conocía, había sí, muchísimo sentido de pertenencia, eso me pareció muy destacable de una entidad, muy significativo. Tenían todo literal la camiseta puesta, tenían la cierto, camiseta, pero literal, la muy vendían la cierto. camiseta, pero a precio módico, o sea que tenían un sentido de pertenencia que no es habitual verlo, y que es muy lindo, y que es muy rescatable, y después que todo el mundo había tenido una continuidad, se conocían, como vos decís bien, de muchos congresos, y habían intervenido en muchísimos congresos, con un respeto a quienes habían sido, como Valentín, o como Marcelo Bauzá, es decir, quienes habían tenido un protagonismo en FIADI muy importante, y que seguían de alguna manera u otra vinculados activamente con la publicación de libros y demás, o sea, como que de FIADI uno no se iba, ¿te das cuenta? Yo tuve una sensación como el que entraba como joven de FIADI más, pero se quedaba. Que generalmente yo integro muchísimas asociaciones profesionales, muchísimas. Y sin embargo, uno está, y a veces está, y a veces está, tenés un periodo de mayor proactividad y un periodo de menor productividad o de menor pertenencia. Cierto. Y en FIADI yo me di cuenta que había gente que hacía 10, 15 años y algunos más que, que iban permanentemente a los congresos anuales, todos se conocían, eran bastante amigos, en algún caso eran amigos personales, se conocían ya bastante porque habían intervenido en distintos congresos en todo el continente, y eso me permitió tener, digamos, conocimientos técnicos, porque el Congreso estaba muy bien segmentado en distintas áreas de la inteligencia artificial y del derecho, pero por otro lado había una dimensión humana muy destacable, nada, de toda la gente que realmente a los que éramos nuevos, comillas, nos recibió muy bien. Que no siempre pasa, ¿viste? Porque Mm, no siempre cliqueás, y no es simplemente por haber dado una conferencia, porque la conferencia vos la das, se supone que la preparaste, era una ponencia, había un comité revisor de las ponencias, o sea, hay todo, como vos sabés, existe mm, un proceso para, exacto. para, para ser ponente, pero yo personalmente me sentí sumamente integrado, como que no era el primer congreso que hacía, Ujú, a mí no me conocían, corro en desventaja con a veces cierto recelo, cierta desconfianza que puede implicar un cargo en la justicia, mm, porque, bueno, el abogado litigante a veces tiene cierto común denominador con otros abogados litigantes, padece, esto con muchas comillas, dice, padezco el sistema, entonces es como que ve al juez como otro. De hecho, creo que prácticamente no había otros magistrados, es decir, nada o muy poquito, porque lógicamente no todo, si bien se trató el tema de administración de justicia ella, mm, y es una preocupación de FIADI, es una publicación en los libros, es una publicación en los colegas, que yo hablaba mm, con yo todos los almuerzos o en los intercambios que eran de vuelta permanentes y que excedían simplemente la conferencia magistral o el claro, panel que integramos cada uno de nosotros. claro. Después Y de eso vino que decís.
Sí, perdón. Déjame decirte que Sí, justamente esa visión que vos decís bueno, del lado de un lado del escritorio, del otro, como decimos, ¿no? Tanto del magistrado como del abogado, que haya tenido en su trayectoria mucha diversidad en cuanto a la actividad profesional de cada miembro, porque pensá que hemos tenido desde candidatos a presidentes de países hasta, tal bueno, cual. obviamente estudiantes. Entonces, en esa diversidad y en ese cúmulo de muchas veces de subjetividades, que en este caso está bien poder debatirlas y cada uno con su real no convicción de cómo se hacen las cosas o cómo tendrían que ser y dar esos proyectos y esas investigaciones fundadas, es donde realmente ¿no? Está este valor agregado. Y destacar esto que decías, que me parece muy lindo, que sin haber o sin conocer demasiado a la gente, sin sentir o sin haber realmente haber convivido o estado en un congreso anterior, sentir esa familiaridad o esa contención, que como bien decías también, es verdad que es difícil muchas veces en algunos ámbitos por diversas razones, ¿no? Y que lo hayas sentido así, y que desde el primer momento te sintieras cómodo, sí, permitime que lo diga yo, pero me parece No, es la verdad, lindo que es la fuera de verdad. esa forma. Y además, ¿sabes qué, Alexis? Tal vez tiene que ver, estas cosas tienen que ver con la disciplina. La Mm, disciplina de lo que se llame el derecho informático, el computer science, el computer and law, llamado, o llamado hoy IA o IA mm, generativa, con las denominaciones más antiguas o más nuevas, más flamantes, tiene que ver también con cierta apertura mental y con cierta sana falta de prejuicios, digamos. mm, Esta sí, disciplina, vos pensás, no sé, el derecho civil o el derecho procesal mismo, o mismo el derecho constitucional, donde todo el mundo incluso y me hago cargo de la Academia de Derecho Constitucional de Buenos Aires, por lo menos, no es fácil, claro, tenemos disputas ancestrales que no sabemos ni de dónde vienen ni por qué, con fulano, con mengano no nos saludamos, claro, en el interior no pasa esto, claro, es un fenómeno más porteño, pero la Academia Jurídica porteña es así porque hay mucha gente inteligente, hay mucha competitividad. Yo en claro, FIADI noté, más epidérmicamente, porque de vuelta, ni soy órgano de dirección ni nada, y soy nuevo, y creo que todo tiene su asentamiento y su derecho de piso y su mm, bancársela y ver desde el llano las cosas, pero me pareció muy sano y muy de vuelta, una entidad, y esto se lo digo sobre todo a los más jóvenes, una entidad en donde la gente algún autor una vez dijo que la nacionalidad era un plebiscito cotidiano, y esto es un plebiscito anual, es decir, claro, la gente invierte su dinero, su tiempo en nuestros países que nunca son fáciles, en claro, todo sentido, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo cultural, y sin embargo bloquear X cantidad de días, está bien, uno lo puede matizar con, no sé, un día de playa, 2 días de playa, en nuestro caso no, totalmente. nada, pero digo, eso que la gente reincida, uso un Mm, término penal, que la gente reincida, esto es como cuando vos pasás por un comercio y ves que hay un mm, montón de gente, o un claro, restaurante está lleno. Es decir, cierto, por algo la gente lo hace. Y esto que yo, y vos lo retratás muy bien, que me sentí cómodo, me sentí contenido, me gustó esa expresión. Nada, el resto, vos veías que ya había atravesado ese proceso de asimilación y de metabolización, y bueno, por algo sería que lo pasaron, claro, ¿te das cuenta? Y la pasaban bien. Yo la pasé muy bien, y la pasé muy bien también, esto hay que destacarlo, que vos lo puntualizás, que también hubo una presencia enorme de estudiantes que mm, tomaban nota, que nos preguntaban, que nos mandaron síntesis después, porque viste uno por ahí, en el momento, en el fragor de un congreso, uno no puede anotar todo, pues por ahí está claro, pendiente de lo que escucha, o nada, o le interesa después hacer una pregunta al expositor o a la claro, expositora. Y los estudiantes y las estudiantes de la facultad, la verdad que yo se lo dije incluso al decano y demás, y a Viviana también, digo, qué interés que suscita esto. Pero también, Alexis, tiene que ver con la disciplina. Quizá hay mm, áreas del derecho que están más, como más anquilosadas o más amortizadas. Nada, esto la gente y no solamente la juventud, pero principalmente la juventud, le tiene mucho interés. Y hay mm, bastante una mirada, si se quiere, más abierta a esto y menos prejuiciosa. Yo no noté ni prejuicios ni preconceptos y hubo ponencias luminosas, hubo ponencias que, bueno, que vos podías disentir, pero todo con mucho pluralismo, con mucha libertad, mm, nada. Así que para mí fue un mundo nuevo que cuando de vuelta yo la conocí a Liliana, ella era, como presidente, ella representaba una entidad de la que yo tenía vagamente una idea de lo que era, la conocía de nombre a la entidad, pero no pensé que un congreso en un lugar perdido en el medio exacto de Colombia, que es el medio exacto, bueno, totalmente. no tenía idea que pudiera ser tan cálido y que la gente tuviera tanto pedigré en actividades de la misma entidad. De vuelta, esto no es, lo digo con conocimiento de causa, yo integro no menos de 15 asociaciones profesionales y no es habitual. Y de vuelta, la gente por algo reincide, se siente cómoda, ha permitido tener, incluso en libros recientes de FIAD, y tener trabajos muy de punta, muy Mm, pioneros, todo esto de deepfake o de temas que se están elaborando en este momento y que se han eclosionado mucho en el 2023. Bueno, muchos temas que se trataron en Colombia y se han tratado en publicaciones recientes de FIADI han sido temas del año pasado, no son temas de mm, hace 5 años atrás. claro, Entonces, la verdad que yo los invito modestamente desde mi lugar
de investigador, de académico, de magistrado y de abogado, obviamente a todos y todas a sumarse a FIADI que no estén, o difundirlo, difundir las actividades, participar. Yo sé que FIADI hace ingentes esfuerzos por participar en redes, por participar en cursos. Vos, Alexis, sos realmente un pionero en esta parte, digamos, de mayor No, muchas difusión gracias. y de mayor transparentización de los procesos de FIADI. Pero la verdad que nada, hay que decir las cosas porque en nuestro país, para los que no son argentinos, que nos escuchen de otras partes del continente, los argentinos somos muy siempre, muy del tango, ¿viste? Y del bajón. Y claro, y no es, y el argentino, hoy yo lo decía, no sabe a veces, o no lo sabe expresar, lo sabe, pero no sabe expresar cuándo está cómodo, cuándo está contento, cuando Claro. todo es bajón en la Argentina. Y entonces, por eso se hace un país tan difícil de vivir. No estoy hablando de política, estoy hablando de Y, cultura. y déjame que te pregunte, a alusión justamente de eso, ¿y cuáles son esos proyectos o cuál es tu expectativa a futuro a nivel laboral, personal? No sé Bien, cómo yo lo veas. quiero profundizar. Está muy bien y te le agradezco la pregunta por esta visión de futuro. Claro. Me interesa mucho, nosotros en el tribunal, justamente hoy se debatió este tema, me interesa mucho profundizar todo que sea toda la etapa de ingreso de escritos y demás, que creo que nos alivianaría mucho la tarea para un fuero masivo y perfilar mejor las tareas de cada uno de los integrantes. Yo en mi sala, nosotros tenemos 50 personas y tenemos el derecho y el deber de optimizar el trabajo de estas personas, Claro, porque es el dinero que le cuesta al Estado, son empleados y funcionarios públicos. totalmente. Entonces, a ver, la idea es, como siempre, el gran desafío, unir más en la medida de lo posible la teoría o los adelantos muy interesantes que hay a nivel teórico, sobre todo en los últimos años, muchas aparecidas en las publicaciones de FIADI, que es una máquina de publicar cosas, y unirlas a la experiencia concreta. A mí un gran jurista mexicano, Diego Valadez, Mm, constitucionalista y fue miembro de la Corte de México y demás, cuando a mí me nombraba juez, me dijo, ¿y qué sentís ser juez? Yo que mm, siempre había sido funcionario, pero que era centralmente académico. Y claro, le dije, mira, a diferencia de los Estados Unidos, que yo veo el ejemplo inverso, que en Estados Unidos la gente que elige la carrera académica va a ser por ahí decano o decana de una facultad, pero va a estar siempre en la vida académica. Nuestros países, que son mucho más dinámicos y a veces exageradamente dinámicos, te implican que por lo menos puedas aplicar algo de lo que estudiaste alguna vez. Es decir, a mí me pasó, por ejemplo, yo siempre enseñé desde chico, yo enseño desde los 19 años, poder enseñar, no sé, el control de constitucionalidad. Bueno, a mí en algunos procesos incluso digitales, como la reparación histórica o en impugnación, no impugnaciones de deuda, no, sino en ejecuciones fiscales, me implicó tener planteos de inconstitucionalidad. Es decir, yo la primera declaración de inconstitucionalidad que declaré, la medía, la pesaba, pues le tenía mucho respeto. Vos pensás que la Corte te dice la inconstitucionalidad es la última ratio. Vos como juez tenés que agotar el ordenamiento jurídico. Bueno, si vos lo que estudiaste, lo que te dedicaste, lo que enseñaste años y años, y trataste de perfeccionarte y de profundizar, de pronto lo podés aplicar y de pronto le cambiás mínimamente. Un juez no tiene la capacidad que tiene un presidente o que tiene otro rango judicial como la Corte Suprema o el Congreso de poder cambiar drásticamente la vida de la gente. Pero vos al actor o al demandado le cambiás la vida. Sobre todo cuando estás en una cámara. Cuando vos estás en un juzgado, de vuelta lo más seguro es que te puedan revocar y forma parte de la vida. Cuando vos sos juez de una cámara, tenés un menor índice de revocación, porque la Corte, vos sabés bien que van a Alexis por temas mm, de recursos federal, por cuestión federal, entonces tiene que haber realmente un planteo muy profundo de constitucionalidad. Entonces yo he tenido casos de veteranas, y lo digo en género femenino, veteranas enfermeras de Malvinas, y mm, esas veteranas no les querían reconocer que habían peleado en Malvinas porque no habían peleado, digamos, claro, mirá el estereotipo, no pelean sí, como un hombre, con claro, el arma, con el fusil, pero han sido enfermeras. Y ellas decían, pero nosotros también contuvimos a las claro, novias, a las madres. Bueno, eso a mí me permitió que una mujer que la venía perdiendo, la ganara. mm, Y ganara el derecho a marchar un claro, día, un 25 de mayo, un 9 de julio, un 2 de abril. Es decir, también me pasó en primera instancia, también, el tema Malvinas a mí me toca muy de cerca, yo generacionalmente soy de esa camada, y mm, de pronto tenía un señor que decían que hay un pleito, que si sos continental, si viste combate, si no viste combate. sí, Bueno, ese es un pleito muy antiguo, que se da en todo, pero mm, también se da en la previsión. Bueno, y de pronto yo dije, está bien, pero el Congreso a este señor le había dado un diplomita y decía, había visto combate. Le había dado el Congreso, ¿por qué lo hizo? No sé. El Estado no puede ser contradictorio claro, o autista o insular, y por un lado darlo y por otro lado no darlo, porque si no es una estafa moral también a la ciudadanía. Entonces el Estado es uno, el Estado juez no es distinto del Estado legislador o del Estado administrador. Entonces, de pronto, este señor, el año pasado, yo lo había perdido
yo lo traté en primera instancia, no lo traté su caso, no lo había visto jamás, no lo vi nunca más. El caso que volvió a mi sala, después en cámara, yo obviamente me excusé porque había resuelto en primera instancia. Y el año pasado, un día un empleado mío me dice, doctor, está fulano, que como si vos me dijeras, está Siri, está Cot o está Merbury. Es decir, que para nosotros era un leading case que no lo Claro. consideramos humano, estaba transhumanizado, como ciertos planteos de inteligencia artificial. Y el tipo vino y me dice, usted es Carnota, yo le vengo a agradecer. Yo no, yo hice lo mío, apliqué el derecho nada más y Claro. quise que el Estado no fuera contradictorio. No quiero ser autorreferencial, digo, para la gente joven, que es lo que cuenta, que uno comente su experiencia y creo que el derecho comenzó a Holmes a la larga esa experiencia. Y entonces, ¿qué hubiese pasado con un Walter si no elegía el derecho? ¿Te imaginás en alguna otra o profesión o carrera o actividad propiamente dicha? Mira, sí, yo me imagino, me hubiera imaginado, lo que pasa que también en Argentina al menos hay un tema de oportunidad laboral, Mm, me hubiera imaginado algo relacionado a las ciencias sociales. Yo soy mm, medio sociólogo frustrado, soy politólogo frustrado, de hecho yo enseñé materias relacionadas al derecho político, a la ciencia política, mm, y también me hubiera gustado, obviamente, yo he escrito muchísimo, tengo casi 80 libros, tengo 1000 artículos wow, publicados, pero probablemente me hubiera gustado, aunque no hubiera sido derecho, me hubiera gustado mm, escribir, no derecho también, escribir, no sé, ficción, que nunca lo hice, pero alguna vez tengo una novela sin publicar, que nada. En los últimos años me he dedicado más a temas por ahí de música o temas, ¿eh? probablemente me hubiera dado alguna beta artística, tal vez, pero Bueno, es más reciente eso, ¿no? claro. Es Bueno, más pero uno va descubriéndose, ¿no? También, a medida que va pasando Totalmente, el y tiempo. vocaciones, exacto, que tiene ocultas y nada. Yo vengo de una familia más humanista. Mi padre estaba vinculado al mundo empresarial y demás, pero también tenía un libro de poesías, por ejemplo, escrito. Entonces, Mirá, mi abuelo había sido profesor de un mm, instituto privado, nada. Y una cosa, voy a ser muy corto porque por ahí mm, tenemos poco tiempo, pero una cosa que me pasó, que un poco compendia, yo siempre viajé mucho, tuve la suerte por la vida académica de viajar mucho y me sí, gusta viajar. Y la verdad que en el 19 no conocía mucho España, había ido muchísimas veces, es un país que me gusta mucho, pero nunca había ido a mm, Galicia, que es de donde es oriundo mi apellido, que es Carnota con una sola T. mm, Alguna vez me lo ponían con dos T, como que me italianizaban. Y nada, y fui a un lugar en Galicia de donde se suponían que eran oriundos mis bisabuelos, y sí, nada, y buscando, salí de Santiago de Compostela y busqué, me llevó un remis a un lugar que se llama en galego Ordes, que sería órdenes en castellano. mm, Bueno, llegué a ese pueblito muy simpático, puesto a un pueblito así como de cuentos, sí, con la lluvia esa gallega que eterna, era enero del 2019. Bueno, y llego a un lugar y yo sabía, de hecho tengo como screensaver, había un monumento a mi bisabuelo, que mi bisabuelo cuando enviudó tomó los hábitos y había sido sacerdote. ¿eh? Y, sí, y entonces y era periodista también escribía, por eso digo, estoy Mm, permanentemente o genéticamente vinculado a las letras, digamos. claro, Entonces, no le dije al chofer que era para no ser autorreferencial, que iba a ver algo de un pariente mío. Dije, no, mire, estoy haciendo un estudio de las esculturas, una cosa media rival, pero como para no decir quiero ver de un familiar, que está en una plaza chiquita de ese pueblo, que es todo chiquito, nada que honra a un aviador de España, Rodríguez mm, de la Fuente. Bueno, la plaza no la encontramos, parecíamos dos tontos, y sobre todo el tipo, le preguntaba en gallego a algunas señoras del lugar, y dice, no, me dice, ¿sabes lo que pasa? No la encontramos porque esta en realidad es una plaza más grande, tenía juegos de chicos, todo que tiene una plaza. ujú, Dice, pero el monumento ese que usted busca está en una subplaza, en una plaza más pequeña, en un costado. Bueno, yo, lléveme a esa plaza. Pues me lleva, de enseguida veo una estructura verde de la década de 1930, de un tal Azorey, mm, un célebre escultor gallego, estaba el nombre de mi bisabuelo, Vicente Carnota. Hasta ahí era un tema de una búsqueda de identidad y de los antepasados, que yo nunca lo había hecho eso, por más que mi padre me lo contaba, así como cuentan todos los padres y los abuelos, pero nada, nunca me había dado por ese lado, por buscar las raíces, no lo había mm, hecho nunca, habiendo viajado mucho. Y en ese momento, nada, pero me ocurrió una cosa extraña porque el tipo me dice, no, claro, dice, porque esta es otra plaza, la plaza más grande es Rodríguez de la Puente, pero hay una plaza más pequeña. mm, ¿Se llama igual? No, se llama la Plaza de la Constitución. ¿eh? Y a mí me quedé, porque yo que me había dedicado siempre al derecho constitucional, pues yo siempre vuelvo como sea el derecho constitucional. Hoy al constitucionalismo digital o a los derechos fundamentales digitales. Entonces me asombró que mi bisabuelo hubiera un monumento a él en una plaza de la Constitución. La Mm, verdad que yo dije, esto es como, me dio cierto escalofrío, saqué 2 o 3 fotos y me fui, porque no lo podía procesar mucho, ¿no? Así que nada, probablemente algo
tengo de periodista, por eso tengo tanto escrito, hubiera sido algo de la literatura o algo de escribir guiones, me gusta hablar, me gusta dar conferencias, me gusta dar clases, me gusta escribir, lo disfruto mucho. El lunes nomás estaba en Pilar y llovía y me puse a escribir. Por suerte había llevado la computadora y me puse a escribir, no se podía hacer nada. Es decir, en resumidas cuentas, Carnota es un académico, es un escritor y es una persona como Fiadi que tiene la mente abierta a nuevas experiencias. Y entonces yo encontré un lugar en el mundo, en Fiadi, que me permitió dar una visión de magistrado. La académica está siempre, porque todos, como bien dijo Alexis en un momento, todos están en algún sector de la academia, obviamente, pero me permitió dar una visión que no es enteramente nueva, ni pretendo ser original, pero sí de cómo llevar esto a la justicia, y es eso lo que yo quiero: optimizar procesos. La justicia, lamentablemente, entre nosotros, para los que no conocen la Argentina, tiene un mal nombre, y esto hay que tratar de revertirlo. Hay muchos jueces, yo no me voy a poner de ejemplo de nada, pero digo, colegas míos que son muy laboriosos, hay de todo, como hay buenos abogados, malos abogados, buenos profesores, malos profesores, buenos contadores, malos contadores, buenos, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, pero la justicia en la Argentina, y eso apuntaba también a lo de Viviana, de proceso de mediación y demás, tiene el mote de ser lenta, pesada, y creo honestamente que la IA puede ayudar a quitarle eso. Entonces, eso estamos tratando de unir, teoría y práctica, y nada, y exhorto a los chicos, a las chicas, de vuelta. Yo encontré mi lugar teniendo cierta consagración jurídica, ¿no? Y no es soberbio lo que digo, yo sé quién soy, pero me pareció que era un starting over necesario para no anquilosarse, para no estar, para salir de la zona de confort. Pero eso puede ser a nivel pretensión, después que uno lo pueda lograr. Claro. Y bueno, y tuvimos el medio ambiente adecuado en un lugar que llovía todos los días, pero después paraba, después salía el sol, después hacía mucho calor, como fue Villavicencio, Claro. nada. Y Fiadi, que además aportó su cuota de calidez, de calidad humana, de compromiso por la verdad científica. Así que nada, de eso puedo dar testimonio, de eso quiero que quede grabado, porque yo era un recién llegado. Nadie me preguntó ni la antigüedad, ni la cucarda, ni la pertenencia, ni de qué partido político era en la Argentina, ni nada. Todo el mundo me recibió muy bien y nada, y dispuesto a enfrentar nuevos desafíos y que la inteligencia artificial nos propone permanentemente cambios y nuevas lecturas de viejas instituciones. Así que nada, es un poco lo que yo puedo transmitir, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Walter. Sí, y tal vez a modo de cierre, y para justamente esto que decías hoy, me quedé pensando y resonando en la cabeza, 1000 artículos y 80 libros, tal vez aquellas personas que están dando sus primeros pasos, ¿sí? Capaz que van por su primer artículo en Claro. redacción o participar en su primer libro, ¿cuál sería de ese paso de esos 1000 pasos por delante que tenés vos, qué sería algo que vos puedas rescatar que digas, mira, que tengan en cuenta esto al momento de este tipo de actividades de investigación, de redacción, de Mira, derecho esto de la se dice información? mucho pero sí en general, ¿no? Y no es remanido en un lugar común. Confianza. Yo, la verdad que cuando yo escribí mis primeros artículos, primero uno piensa que no te va a leer nadie. Y no es así, pero eso no te tiene que amilanar ni asustar, al contrario. Tener confianza. Yo se los daba a mi madre, porque decía, si mi mamá, que no era abogada, ella era partera, pero no era abogada, tenía el sentido común del ama de casa, que no es menor, Sí. muy respetable el sentido común del ama de casa. Y mi madre era una ciudadana media, con Mm, una enseñanza terciaria, pero no era especializada. Entonces, mi madre me decía, haz esto más claro. Por ahí no entendía mucho, claro. pero me daba mi primer filtro, mi primer juez era mi madre, era mi primera lectora. Y yo, para contrarrestar eso, más allá que se lo den a la novia, a la madre, al tío, al sobrino, nada, dos cosas. Primero, tener confianza en uno. La confianza es fundamental. Alexis, vos también tenés que hacer posgrado. Si uno no tiene confianza en uno, la verdad que te querés matar. Totalmente. Tenés que Total. tener confianza y enfrento. Yo a los 36 años, me acuerdo una vez me pusieron a presidir un congreso en Firenze. Y digo, ¿cómo presido? Me dijeron, no es fácil, hay que administrar el tiempo y ver que no se ceda. Lo tenía que hacer en inglés, que yo, pero lo sorteé. Y yo dije, si puedo llevar adelante un congreso en Firenze, puedo llevarlo en Argentina. A ver, nada. Digo que uno es local, que juega local, que el idioma. Eso. Dos, yo dirijo un suplemento de derecho público, más allá de FIADI, yo dirijo un suplemento de derecho público en un portal muy importante de la Argentina, que es el Dial, www.dial.com. Si alguna tiene un trabajo de derecho público, yo dirijo el suplemento de derecho público, vinculado con inteligencia artificial, vinculado con federalismo, con descentralización, con nada, con la realidad institucional del argentino, de cualquier país de América Latina, no tengo problema en considerarlo, porque también, Alexis, el tema es el outlet, es donde publicás. Es Claro, decir, vos es podés cierto. querer publicar un montón de cosas, y después te viene solo. Está Ujú, muy bien lo que decís para los chicos, porque ujú. el primer artículo es uno, mira, en la ley en una época te hacían como una vitrinita con tu primer artículo, como que como el diploma de abogado, ¿viste? Y Claro. nada, rompes el hielo con eso
pero animarse. Y una cosa que dijo un novelista norteamericano, lo digo en inglés y después lo digo en castellano: The secret of good writing is rewriting. Es muy Mm, cierto. El secreto de la buena escritura es tener confianza, pero volver a escribir, claro, reescribir, ser claro. Yo a veces he preferido ser más breve, no soy larguero, pero sí poder llegar. Entonces, escribir, reescribir, pero a la hora de los bifes, a la hora final, tener la confianza de mandárselo al director de un medio, al director de un diario, una carta de lectores. Hay veces que hay outlets, que hay salidas de sí, las más extrañas, y vos decís: ¿cómo puse esto? ¿Cómo me animé a escribir esto? O después pasan unos años y uno dice: yo haría todo lo contrario, o diría todo lo contrario, y forma parte de la evolución. Pero claro, te agradezco esta última pregunta porque hay mucha gente que nos va a escuchar que debe tener esa preocupación. claro. Y yo tengo colaboradores, de hecho, mis 8 colaboradores, todos están en mis cátedras de tribunal, todos están en mis cátedras, todos los insto a escribir, nada, los oriento, les indico lo que a mí me parece. Pero si yo tuviera que decir 2 cosas, es tener confianza, Mm, tener a alguien que pueda ser un juez implacable y no te enojes, y ujú, tener también, nada, poder tener un poder de autocrítica que no sea destructivo, que no te bloquee, pero sí que te digan: esto lo puedo hacer de otra manera, o en el próximo lo hago de otra manera. Tener confianza en sí mismo, y seguir un poco lo que uno cree, seguir la intuición también. El mm, ser humano, además de tener inteligencia, raciocinio, voluntad y demás, tiene algo que justamente es lo que a veces le cuesta a la IA, porque eso es de difícil emulación, que es mm, la intuición. A veces uno tiene la intuición y uno, viste, como alguien dice: me cayó bien o me cayó mal. Tiene una claro, dosis terrible de arbitrariedad, eso es mm, inapelable. No hay recurso extraordinario que valga. Pero, claro, ¿sabes qué? Pero tiene ser muy intuitivo, pensar en dónde puede uno calar en un tema, buscar temas que no hay muchos, pero buscar y rebuscar temas que no sean tan trillados, y la mm, IA proporciona eso, y estudiando, también siguiendo a los maestros, ¿no? Por eso Fiadi tiene eso lindo de continuidad y de interacción y de feedback mm, entre maestros y discípulos, que es sumamente valioso. Eso que en nuestros países, y esto es en general en América Latina, que tiene tanta discontinuidad institucional, en mm, Argentina pasado venía un golpe de Estado y echaban a todos los profesores, decían, nada, claro, a ver, y eso no solamente en Argentina, claro, nada, un día cesó como Estado la República Democrática Alemana, la succionó mm, la Alemania Occidental, la República Federal, y un Estado desapareció. Se mm, cayó la Unión Soviética y desapareció el Estado claro, Soviético, y le cambiaron la bandera de del martillo y pusieron la bandera rusa. Y desde cierto, ese momento fue Federación Rusa, es decir, hasta los países desaparecen y demás. mm, Así que, nada, seguir confiando en uno, vincularse con gente, lo voy a decir en porteño, con gente piola, como la que yo me encontré en Fiadi, como Alexis, como Vivi, como nada, y todos los colegas de Uruguay, de mm, Perú, de México, nada. Hemos aprendido todos temas sumamente interesantes de campañas políticas, de deepfake, de temas de propiedad intelectual, mm, de temas procesales. Tanto Vivi como unas colegas de Uruguay trajeron temas de la Convención Americana, temas de procedimiento sumamente interesantes. Es mm, decir, nada, y catedráticos españoles como Federico Bueno de Mata y demás, mm, y también una gran presencia, como vos te acordás muy bien, sí, Alexis, de gente joven, gente cierto, entusiasta, mm, gente que hizo, como digo, resúmenes y resumió y nada, y se interesó por los temas, hizo preguntas, tenía también exámenes de esto, pero bueno, nada, y que es al día de hoy que a veces te mandan un mail: y profesor, ¿se acuerda de tal cosa? No, una chica un día nos escribe y no, pues estoy en algo que a Vivi le interesa mucho, que es hacer las actas y demás, nada, dice: estoy en el proceso de recoger todo. Ay, digo, Dios te libre y te guarde, que todo lo que me manden todas las ponencias de vuelta, y que es buscar a veces una aguja en un pajar. Pero está muy bien, y dar testimonio, y toda la biblioteca física, pero obviamente también la virtual de Fiadi, da testimonio de eso. Así que, Alexis, yo disfruté mucho tu charla, sos muy empático, yo muchísimas no te gracias a vos, conocía Walter. tanto, te conocí más hoy que antes, porque eras más serio ahí. Acá no sé quién entrevistó a quién, pero a ver, pero Me alegra mucho y es como decíamos recién. Creo que al principio de la charla decíamos, bueno, es el momento tal vez de conocernos un poco más totalmente, totalmente. y eso Me está bien. sentí muy, muy a gusto, y nada, también depende mucho de no solamente del entrevistado, sino quién entrevista y quién. No, es como también se dice en la filosofía: no solamente hay que tener las respuestas, sino hay que saber preguntar. Así que Alexis ha Totalmente. sido un buen preguntador, si es que existe la palabra, y muy, muy empático, muy humano, y medio psicólogo también, medio científica social. Bueno, Así que muchísimas gracias. nada, me la disfruté mucho la entrevista. A todos que nos estén escuchando, y apuesten en Fiadi, que nada, que yo no sabía lo que me iba a encontrar y pensaba que iba al impenetrable colombiano, y la verdad que la pasé sumamente bien. Así que un fuerte abrazo a todos, Alexis, y a disposición cuando quieras me llamas. ¿Dale? Bueno, muchísimas gracias, Walter. La verdad, por hacerte el tiempo, el espacio de poder darnos a conocer un poco más sobre vos. Y bueno, a todos ustedes que nos están escuchando, hasta otro podcast será otro viernes. Hasta luego. Muchísimas gracias.